Acuérdense que no es un tema sencillo, simplemente es la palabra misterio, ¿verdad? Pero eso no implica que nosotros nos quedemos, es un misterio y pues nada más. No, tenemos que esforzarnos y estamos viendo, lo que estamos viendo es en la sesión 2, ahí estamos de nuestro manual. Yo no tengo número de páginas, pero es increíble las cosas. Pero parece ser que es la 18. Estamos en la sesión 2 y estamos en los principios metodológicos para comprender, según la ciencia, según el método, para comprender cómo debemos realmente hacer el esfuerzo, dónde tenemos que ubicar nuestro esfuerzo para la comprensión de este misterio. Y decíamos hace 8 días de que el primer punto era la fe. Era una fe que la podemos intuir, o sea, no es una fe madura, plena, sino es la intuición de la fe. O sea, al contemplar la creación, al contemplar nuestra propia historia. Y hablábamos hace 8 días cómo es que nuestra humanidad ha usurpado a Dios, porque nosotros consideramos todos nuestros esfuerzos y capacidades, pues nosotros nos damos la gloria a sí mismo. Fue gracias que yo pude, gracias que yo pero es gracias a mí, no gracias a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos en nuestra historia, y hablábamos hace 8 días del tema trans, o sea, Dios está fuera de la realidad, es una realidad diferente, ha trascendido, decíamos, pero a través de la encarnación, pues entonces ha entrado. Entonces tenemos esas dos realidades. Una realidad del ser trascendente, y en ese ser trascendente, pues yo criatura, yo parte de la creación, y ahí pues obviamente se va desarrollando el misterio que lo vamos a ir viendo, que es a través del sacramento que nosotros nos volvemos hijos y por medio de Cristo. Pero antes de eso somos criaturas, creación, parte de la creación. O sea, el hecho de intuir esa realidad que está fuera del cosmos, fuera de nuestra esfera de mundo, fuera de todo lo que tiene que ver, no está en realidad, en una realidad que nosotros podamos visualizar o tener desde los sentidos. Solo decíamos desde la intuición. Pero la encarnación, otra vez, entra el elemento de la fe, ¿verdad? Que nosotros podemos creer que Dios se encarna en la persona de Jesús. Ahora, hay un tema importante y que este misterio, que es un misterio, nosotros lo podemos experimentar y la lección, los principios metodológicos nos van a ir dando el camino para que no nos perdamos. Empezamos desde la intuición que tenemos fe y esa fe intuitiva es la creación, es mi propia realidad humana que posiblemente en los acontecimientos cotidianos no podemos ver la grandeza de un Dios salvando y actuando en historia. Pero cuando vamos pasando los años y vemos retrospectivamente, si somos honestos y conservamos todavía esa intuición de la fe, aunque no sea madura, podemos captar que hemos llegado o hemos hecho o ha sucedido cosas que humanamente no hubiéramos podido si no es por su amor encarnado en la persona de Jesús. Nosotros lo podemos ver. Entonces teníamos una fe intuitiva que se vuelve una fe que empieza a caminar en la historia con el centro de nuestra fe en la persona de Jesús. Ahí es donde íbamos hace 8 días. O sea, la fe no la podemos pues quitar, ¿verdad? Y decía en el numeral 211 que vimos hace 8 días,
que siempre que esta certeza de la fe, porque la fe al final es una certeza, primero es una intuición, pero conforme la voy contemplando, se va volviendo certeza. Si se va perdiendo esa vigencia, dice el numeral 211, también la fe se pierde su carácter específico, se degrada y se convierte en un conocimiento natural. Pues, o sea, cuando nosotros estamos haciendo un esfuerzo de estudio, es que estamos intentando comprender el misterio, siempre sabiendo que hay límites, hay limitaciones humanas, eso lo debemos captar. Entonces, dice que conforme nosotros nos acercamos a la revelación, porque ahí es donde se va creciendo la fe, esta va iluminando nuestra fe, nos va ayudando a expresar esa fe. Pero si esa fe la perdemos, entonces ya empezamos un discurso que ya es nuestro propio, un poco como que estoy yo hablando, pensando desde mis propias capacidades, y entonces pues ya no ayuda, ¿verdad? Y decíamos hace 8 días que un ejemplo son las herejías, y decíamos hace 8 días herejías que no fueron del primer siglo, sino que siguen actuales hoy. Y son casi todas. El Papa, decíamos hace 8 días, utiliza el gnosticismo y el pelagianismo que es esa herejía de considerar que nosotros somos autosuficientes. Decíamos, esto lo logré yo con mi esfuerzo, esto, bueno, soy yo el protagonista de la historia. Y luego el gnosticismo, entender no desde la revelación, sino desde mi intelecto, como yo entiendo la realidad de Dios. Yo creo que, bueno, entonces cuando entramos en esa línea, hay una serie de desviaciones. Entonces nos decía hace 8 días, y ahí vamos prácticamente, ¿qué tenemos que hacer entonces? Si hay tanta forma de interpretar, nosotros tenemos una fe intuitiva, luego vamos a la revelación, nos apoyamos con las notas de pie de página, tratamos de hacer todo el esfuerzo que nos han dicho, pues cómo tenemos que llevar los procesos. Sin embargo, vemos que hay otra serie de interpretaciones. Entonces el manual nos dice que debemos acercarnos al testimonio que dan los padres de la iglesia. Y nos pone el ejemplo de San Hilario, San Agustín y San Basilio. Cada uno de ellos nos da una referencia, cómo ellos interpretaban el misterio. Entonces, San Hilario, cuando habla de la Trinidad, y habla porque ya sabemos que es uno, ¿verdad? El misterio de Dios uno, ¿verdad? Pero en el Hijo, con el Espíritu Santo. ¿Qué argumento habla él? Pues él habla de que lo que tenemos que tener como tema central de nuestra fe, otra vez regresamos a la fe, y vamos en el proceso, es la salvación. Ese es el tema, de hecho se llama Historia de la Salvación, así se llama lo que encontramos en la revelación de la Sagrada Escritura. Historia de la Salvación, que empieza con Abraham y que llega hasta el día de hoy. Entonces, lo central es la salvación. Y la salvación no es que vaya a estar yo exenta de sufrimientos, de complicaciones, porque, bueno, tenemos el ejemplo María, Jesús, y vemos que entran en todo el proceso de la historia, de sus circunstancias. Eso es igual con nosotros. Nosotros no estamos exentos de nada. Lo único que nosotros debemos entender como parte esencial de la fe es que todo el misterio de Dios que se revela por amor a nosotros es para que podamos retornar a Él, que no nos quedemos perdidos en el laberinto de nuestra historia, de nuestras circunstancias cotidianas, sino que siempre encontremos el camino que es Jesús, ¿verdad? Y la vida, la verdad, que nos retorna al Padre. Entonces,
esa fe va a madurar en nosotros si tomamos muy en cuenta cada cosa que Jesús dice. No lo dice ni como un sabio, que lo es, ni como un maestro, que también lo es, ni como un profeta, que también lo es, pero es por antonomasia Dios. Entonces, tenemos que entender que es una revelación hecha por Dios mismo. Entonces, San Hilario se centra en el tema de la salvación. Va dando argumentos de cómo se va desarrollando esa presencia trinitaria en la historia, pero para salvarnos. Todo es para salvarnos. Y entonces él va a dar un argumento que es de lo que se trata. Y entonces dice que afirma que si Cristo y el Espíritu Santo no fueran el único y verdadero y eterno revelado en todos los tiempos, toda la obra de mediación realizada por Cristo no nos llevaría a la unión de Dios. O sea, que nosotros tenemos que entender que todo lo que Jesús realizó en su historia humana, Jesús de Nazaret, todo estaba enfocada para nuestra salvación. Todo. Si hizo gestos, palabras, explicaciones, parábolas, milagros, todo lo que ustedes quieran, exorcismo, era para que nosotros creamos, creer en Él y así salvarnos. Entonces el tema es de la salvación, ese es el tema. Pero un momentito voy a mover una silla aquí. Sí. Bueno, entonces, y luego, si nosotros tenemos la acción del Espíritu Santo, es con la misma función. Para que nosotros entendamos, para que nosotros nos santifiquemos, para que nosotros creamos en el Evangelio. ¿Para qué? Para salvarnos. O sea, ese es el argumento que da San Hilario. Estamos en el folleto, en la... bien. Ok. Luego entra San Agustín con una reflexión también teológica sobre la Trinidad. Y entonces él habla de la verdad. La fe guarda relación con la verdad. Fíjense que esto es sumamente importante que lo captemos, sobre todo hoy en un mundo totalmente con una interpretación relativa. Todo el mundo tiene su verdad. Todo el mundo hay que respetar las verdades. Es tu verdad, la tuya. Pues no. Nosotros tenemos a alguien que dice que es la verdad. Él dice, yo soy la verdad. Yo soy el camino. Entonces, la verdad para nosotros no es un concepto, no es una idea, es una persona. Y es una persona que desde nuestra fe es Dios y que se da a conocer por amor a nosotros para salvarnos. Entonces, seguimos, San Agustín va a desarrollar el tema de la verdad natural, ¿verdad? Pero que se va dando, como decimos, desde la intuición, pero que luego se va desarrollando. Dice, cuando nuestra fe se transforme por la visión beatífica, eso es al final de los tiempos, en la verdad, la eternidad, entonces tendremos ya una realidad transfigurada. Eso va a ser al final de la historia, ¿verdad? Pero mientras tanto, nosotros tenemos que ir adhiriendo a nuestra fe las cosas que nosotros vamos viendo desde la contemplación. Ahora, ¿cómo se hace eso? Eso se hace de dos maneras. Primero, nosotros vemos la creación y vemos nuestra realidad, nuestra historia, lo que decíamos hace un rato. Posiblemente en el momento que suceden los acontecimientos, pues tal vez igual que los caminantes de Maús, creíamos, pensábamos, pero a todo esto las circunstancias nos han superado, las enfermedades, la muerte, el dolor, la situación económica, todo lo que ustedes quieran nos supera y no lo logramos ver. Pero ahí está la pedagogía divina, ¿verdad? Entonces, buscar en la revelación cómo Dios ha actuado a través de las distintas circunstancias dolorosas, a veces el engaño,
la envidia, incluso el asesinato, incluso el adulterio. Dios ha ido actuando, ha sacado realidades de salvación para las mismas personas que vivieron estos acontecimientos y para nosotros como testimonio. Entonces, San Agustín va dándonos, introduce su discurso con la palabra misiones divinas. Pero acuérdense que estas palabras son palabras didácticas, ¿verdad? Son didácticas. Es decir, o sea, cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es que todos nos salvemos. Otra vez regresamos al tema de San Hilario, ¿verdad? La salvación, esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo una enfermedad me va a servir para salvarnos? Pues va a depender de mi fe en acción, de lo que yo creo. Es todo un tema que tal vez es muy difícil de expresarlo con palabras, con un lenguaje adecuado, pero que nosotros lo podemos ir descubriendo en nuestra propia humanidad. Y entonces, cuando hablamos de una misión divina, pues yo me doy cuenta, por ejemplo, les vamos a poner ejemplos para esto. Por ejemplo, bueno, es muy humano que yo me asuste, que si yo veo que un hijo se enferma o lo que ustedes quieran, que me llene de angustia, de miedo, de temor. Ok, pero hay una persona divina, una misión que tiene el Espíritu Santo. Yo me aboco a ese Espíritu para que me fortalezca, para que haga activas mi fe, para que me haga recordar todo lo que Dios ha hecho en mi historia y yo no me quede confundida en esta circunstancia que puede ser muy dolorosa y sacarme del ring. Pero yo tengo una persona que esa es su misión, por decir así, es su trabajo. Pero eso es una pedagogía, ¿me entienden? Es una palabra didáctica. No es que sea la persona ahí separada, es decir, para la función, para la necesidad que yo tengo, pues ese es el recurso. Pero ya Jesús ha hecho anteriormente todo lo necesario para que ese recurso funcione. Y ya el Padre ha hecho todo lo necesario para que los dos recursos anteriores funcionen. O sea que todos van ligados, no van desconectados. Es una especie, como cuando siempre pongo este ejemplo, cuando decimos el cuerpo humano está dividido en cabeza, tronco, eso es solo para estudio, pero no está dividido, somos un órgano, un organismo. Estamos todos unidos, pero para funciones, el organismo pues tiene, y nosotros para estudiarlo, pues lo vamos separando, ¿verdad? Pero de esa misma manera nosotros tenemos que comprender el tema trinitario. Y aquí pues San Agustín nos va dando esas palabras, las misiones, las procesiones. La misión entonces es la voluntad de Dios haciéndose realidad. Esa es una misión, lo que tiene que ser para salvarnos. Las procesiones son las procedencias. El Hijo procede del Padre y el Espíritu procede del amor entre el Padre y el Hijo. Son las procedencias o procesiones. Estas son las que presenta San Agustín. Y entonces también todo esto se junta con lo de San Hilario para nuestra salvación, ¿verdad? Que no se nos revela inmediatamente, sino se va teniendo todo un proceso en nuestra historia. Entonces dice que hay que notar que en este texto el acento recae sobre la correspondencia, o sea, cómo corresponde el Hijo al Padre, en misiones y en procedencias, y cómo corresponde el Espíritu al amor del Padre y el Hijo. Y todo ese amor que se centra en la Trinidad es por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. Entonces decíamos, por ejemplo, y ya lo decíamos en otra clase, cuando nosotros perdonamos a una persona, como dice el Padre Nuestro, perdónanos porque nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Ok, no lo hacemos porque tengamos ganas o porque seamos mejor que nadie. Entonces entra el tema, que también ya lo hablamos, de Jesús en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ok, ese perdón
nace del razonamiento. Es un perdón razonado, no es un perdón sentido, porque yo estoy sufriendo, hasta me estoy muriendo, pues, pero yo puedo razonar. ¿Y qué razono? El tema de la salvación. El tema de que al final todo esto sirve para, no es porque Dios se gloríe en el sufrimiento, sino que se gloría en el acto de amor al otro. Entonces Jesús está dando ahí el password a toda esa gente que lo está viendo y los hace, pues, los justifica. El tema de la justificación en la cruz. Bueno, así es como lo va a presentar San Agustín, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra verdad. Y esa verdad dice aquí la correspondencia entre el Hijo de Dios, el Hijo y la correspondencia con el ser humano. La verdad que siempre ha existido con el Padre y el nacimiento sobre la tierra, todo ese proceso de correspondencia, entenderlo como amor y como salvación de cada uno de nosotros. O sea que, para hacer una síntesis, ¿qué es lo que Dios quiere? Que todos los seres humanos, que no haya ni un ser humano que se pierda, que se quede, sino que todos regresemos a Él. Ese es el tema, ¿verdad? Así lo presenta San Agustín de una manera sencilla. Y luego está San Basilio, y en él la reflexión que hace del Espíritu Santo, que va dando sus obras, ¿verdad? Que van dando testimonio claro de la unidad del Padre y del Hijo. O sea, que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a comprender, tal vez no vamos a poderlo explicar totalmente, pero sí, cada uno comprender esa relación, esa coexistencia que hay en esas realidades. Yo, cuando a veces se los platico a los jóvenes, que tal vez es un poquito más difícil, yo trato de ir tomando lo que la ciencia nos va transmitiendo. Entonces, se dan cuenta ustedes, por ejemplo, uno de los problemas más grandes, y que ahí entra la fe, es creer verdaderamente que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, porque explicar eso es muy complicado, muy complejo. Entonces, yo lo que hago es esto. La ciencia nos dice que nosotros tenemos un gen, o tenemos en el ADN algo que, que tal vez no se va a desarrollar en la historia, en nuestra historia humana, pero estamos predispuestos, pero lo tenemos ahí en nuestra naturaleza. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, usted tiene en su ADN que va a tener cáncer, pero puede ser que nunca se active en toda mi vida, ¿verdad? Tal vez me muero antes por un accidente o qué sé yo, o puedo estar y no se activa, y no se activa. Entonces, yo a veces, para que se comprenda esa realidad tan difícil de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, pues yo digo, tenía un gen divino que se activaba, a veces sí, a veces no. El hecho es que él no es un hombre, un ser humano, 100%, su naturaleza humana, pero con ese gen. Ahí lo dejo cada quien, porque también si me meto a explicarlo mucho a como yo quiero que lo comprendan, pues tal vez confundo más. Entonces, como que lo dejo así. Y luego el Espíritu Santo, pues que es también una realidad en el tema de la salvación, a mí también se me es fácil como captarlo, en el sentido de que ciertamente hay muchas cosas que no las puedo comprender con facilidad, ni aunque me esfuerce muchísimo. Entonces, tengo que regresar a mi creaturalidad con límites y a la grandeza de Dios y decir, bueno, pues yo realmente creo que necesito esa capacitación del espíritu, porque, por ejemplo, ahorita yo no puedo erradicar el miedo de ninguna manera, sino que necesito una fuerza superior, o como dicen los alcohólicos anónimos, yo necesito una fuerza superior para poder salir del alcoholismo porque soy un adicto. O sea, parte del reconocimiento mío como criatura, ¿sí? Donde yo necesito de mi limitación, donde yo necesito esa fuerza, pues esa fuerza se llama Espíritu Santo.
que ya está activada entre el amor del Padre y el Hijo. Entonces yo sí logro como relacionar desde la propia historia mía, humana, esa realidad trinitaria, porque sí la logro ir desplazando durante mi vida, ¿verdad? Pero aquí pues ellos los presentan como temas. Ana Lu, vamos a mover otra vez aquí otra silla. Es que como empezamos con tantos accidentes, pues, y no iban a venir, no puse ni mesas ni sillas, solo logré conectarme aquí. Bueno, entonces fíjense que así es como se formula el primer principio metodológico para comprender a la Santísima Trinidad, utilizando estas ayudas de los primeros padres, ese esfuerzo que ellos hacían de los padres de la Iglesia. Entonces, la argumentación tiene que ser de tipo racional, ¿verdad? Pero la óptica, o sea, la motivación tiene que ser desde nuestra fe, desde esa intuición de la realidad que existe, y luego la vamos ilustrando, ¿verdad? A través de las circunstancias y los momentos que van promoviendo, o sea, van ayudando a que esa fe que dice aquí tiene que ser la preeminencia, tiene que ser lo más importante, lo evidente en nuestra cultura, en nuestra relación con Dios, ese como inicio, ¿verdad? Aunque fuera aunque como dice el Evangelio, del tamaño de una semilla de mostaza, o más chiquito si ustedes quieren, pero ese tiene que ser como el principio de todo. Y luego nosotros haciendo el esfuerzo de que hace San Juan Bautista, ¿verdad? Ir disminuyendo yo para que mi fe vaya creciendo en él. Entonces, ahí va entrando nuestro argumento. Y después, pues decíamos también de que en un principio, pues el tema de la fe era de la propia experiencia, no especulación, era la fe que tenemos en el Antiguo Testamento de Abraham, de Isaac, Jacob, de Moisés, de los profetas. Si ustedes razonan, es lo mismo. O sea, es ver en las circunstancias de la vida lo que está pasando en la historia personal y en la historia del pueblo, cómo Dios actúa y cómo nosotros no lo reconocemos. Esa es la historia de Israel, es nuestra historia, y cómo nos vamos desviando en esas creencias. Entonces, el Tratado de la Trinidad causa una gran conmoción en Vaticano II con Ranner. Ranner es un teólogo moderno, pues ya no estamos entonces con San Agustín, con los padres de la Iglesia al principio, nos damos un brinco enorme hacia Vaticano II, y entonces tenemos a Karl Rahner, un alemán. Y él en todo su tratado de la teología trinitaria entra con el tratado de la gracia, que anteriormente, ya se fijaron, San Agustín tomó la verdad, cada uno tomó un elemento. En cambio, Karl Rahner, cuando lo explica el tema de la gracia como tratado de la gracia. Y entonces, y dice aquí su artículo muy famoso, titulado Método de estructura del Tratado de Dios Trino, y fue publicado dentro del curso de dogmática de Mysterium Salutis, que está en el segundo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que dice este axioma, esta novedad, por decir así, de Karl Rahner? La economía inmanente de la Trinidad. O sea, va a utilizar el tema de la gracia y va a utilizar la palabra economía como cuando nosotros hablamos de dinero. La economía es lo que hace la riqueza, ¿verdad? Que yo vaya... sí, Susi, dime.
No, te quería yo preguntar dónde aparecía Ramer, pero ya lo encontré, gracias. Ok. Entonces, por ejemplo, ustedes van a oír la economía de la salvación, por ejemplo. Entra en el Tratado de la Gracia de Ramer. Y la economía es como eso, toda la riqueza que Dios ha hecho a través de la historia para salvarnos. Y todas esas acciones de Dios en el Antiguo Testamento se vuelven la gracia más grande para nosotros por méritos de Cristo. Todo lo que Cristo hace, sus palabras, sus gestos, sus milagros, sus exorcismos, todo es para que nosotros experimentemos ese amor que Dios tiene desde siempre, porque no es como que nosotros entendamos que eso parte del momento de Jesús de Nazaret, sino que ya ven ustedes en el Evangelio de Juan, dice, en el principio existía el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios, vino a los suyos, ahí está dicho la encarnación. Tenemos los dos temas, el tema de la trascendencia desde siempre, Jesús siempre trascendente, el Espíritu siempre trascendente, o sea, siempre vivientes en Dios uno, pero luego en las misiones, por decir, sí, ahora Karl Rahner no va a utilizar la palabra misión, sino en la economía de la salvación, o sea, en los procesos que se van dando para que se vaya enriqueciendo o se vaya agrandando esa economía, esa riqueza, ¿verdad? Entonces viene la encarnación como un elemento magistral de Dios, pues porque es Dios mismo se hace humano. Fíjense que aquí el término que nos va a confundir es cuando nosotros utilizamos hijo, porque en nuestra concepción humana, pues hijo es otra persona, ¿verdad? No soy yo. Y generalmente ese va a ser la queja de los hijos, ¿verdad? Es que tú déjame ser yo, tú eres tú tienes tus inquietudes, pero yo soy yo. Ese es el término que nos confunde. El lenguaje, la palabra. Porque entonces en automático nosotros no podemos decir, bueno, es que he estado desde siempre, pero ahora es el hijo, fue enviado. Todo el lenguaje que lo hace a él como un segundo, no como un primero. No sé si me captan. Pero nosotros ahí es donde nosotros debemos entender el dato revelado. O sea, primero nuestra intuición de la fe, luego cómo se revela, luego entender el tema de la economía, luego entender que era necesaria la encarnación para tener toda la justificación y la gracia, y luego darnos cuenta que aún en el dato revelado, los apóstoles no entendieron nada. No entendieron nada. Pues ni ellos que lo tuvieron ahí físicamente humano, platicando, comiendo con él y todo, no entendieron. ¿Necesitaron qué? Al Espíritu. Entonces como que en el dato revelado vemos ese drama, pues. Y ahí se ve bien, que aunque se encarnó, aunque vino a los suyos, aunque eligió un grupo para estar más cerca, pues no, de todas maneras no. Entonces hubo la necesidad de que fuera una fuerza mayor que Karl Rahner le va a llamar la gracia. Y esa gracia es el don, es el Espíritu Santo, es el tratado de la gracia, el tratado del Espíritu. Es lo que estamos viendo con Hechos de los Apóstoles. Pero fíjense, otra vez el lenguaje nos frena. Cuando dice, la sombra de Pedro, pues nosotros ya sabemos que Pedro hacía milagros. No, la sombra de Pedro no es la sombra de Pedro. La sombra de Pedro es el espíritu del viviente que va como sombra de Pedro. Entonces nosotros tenemos que siempre mandar la referencia, incluso eso mismo pasa con la Virgen María. Y lo tenemos en la revelación porque María, el Magnificat es eso. Ella no dice que nada de ella lo merezca ella, dice que su alma y su espíritu glorían a Dios el Señor porque ha hecho en ella maravillas. O sea, la gloria es, pero
algo pasa en algo pasa y nosotros desviamos. Pero aquí el manual está muy lindo, la verdad está muy bien explicado. Es difícil de entender, porque estamos como los pero des en cuenta, es difícil, pero si lo dejamos con teoría. Pero si hacemos el esfuerzo de verlo en nuestra propia vida, yo creo, al menos a mí no se me a mí se me hace difícil si me quedo solo en el tratado teológico filosófico. Pero si yo logro desarrollar ese tratado en mi historia, visualizarlo en mi historia, a mí es muy fácil que yo entienda el Shema Israel. Acuérdate de dónde saliste. Bueno, tal vez también puede ser muy difícil, porque yo recuerdo un comentario de alguien que me dice, no, yo lo que me resulta sumamente difícil es pensar que Jesús nació pobre, económicamente pobre. Pues. Es que eso yo no lo entiendo, decía él. U otra persona que me decía de que, cuando yo decía, no, si hay que aprender de Jesús, que era, no, pues ahí no hay nada que aprender, él era Dios y no necesitaba nada. Entonces se me nos va, eso es el razonamiento humano que se va a dos extremos, a un extremo de que sí se cree que es Dios y que no necesita nada, ni nada, porque es Dios, y luego el otro que, ¿cómo si es Dios puede ser pobre, ¿verdad? Y no tener nada. Entonces, ahí es donde nos perdemos en el razonamiento y posiblemente el lenguaje bíblico no nos ayuda mucho. Pero yo creo que lo que hizo Karl Rahner fue algo muy importante, porque poner ese tratado de gracia, de decir, bueno, es que la verdad es que todo es gracia. Descubrir al final de cuentas que si tú tienes logros en la vida es gracias a Dios, como dice bien la palabra, gracias a Dios se pudo hacer porque Dios de alguna manera protagonizó este evento. Tal vez algunas personas eso es muy difícil visualizarlo. Yo lo encuentro fácil, no lo encuentro difícil, pero posiblemente porque mi historia humana, no, fíjate que yo creo que tiene que ver más la historia humana, puesto que me quedé huérfana desde 10 años. Entonces yo voy viendo la acción de Dios, claro que no es una cosa fácil, porque no, yo no voy a decir que todo fue muy fácil, pero yo voy viendo la acción de Dios paulatinamente y la voy viendo como se presenta en la Escritura. Lo voy viendo y aunque en su momento jamás pude haber visto que la muerte de mi mamá fuera algo bueno, y tal vez todavía ni lo entiendo así, pero para Dios que es sí, porque de pronto si yo vivo en una realidad diferente con tanta situación como la que había, tal vez la historia se de otra manera. Entonces Dios sabe, al final uno no logra captar, pero sí logra ver la acción de Dios en la historia, de tal manera que sí logra ver su protagonismo. Y en el momento que uno tiene mucho miedo, en mi caso, pues yo miro para atrás y digo, no, pues si Dios me ha sacado de cosas peores que esta, entonces no puede ser. O bueno, o si es, pues Él sabrá también cómo va a ser lo que va a desarrollar, ¿verdad? No sé. Pero es como cuando uno puede pensar ya a una edad, digamos, tengo 70 años, y pensar, bueno, a saber si, porque tuve una serie de eventos de salud muy difíciles, pues tal vez ya era como el final. Bueno, y Señor, me tienes que dar la fuerza para seguir dando testimonio tuyo desde la cama, tal vez, ya va a ser así, puede ser, ¿verdad? Pero igual voy a necesitar de esa misión del Espíritu para poder seguir dando el testimonio, porque yo no voy a poder. Igual me voy a poner de mal humor, igual me voy a quedar como todos los enfermos, como todos los enfermos del mundo, porque el dolor te pone en una situación que no estás ni para oír chistes ni para oír nada. Entonces te estás sintiendo tanto dolor que lo único que querés es que todo el mundo se vaya o que esté, pero a saber cómo, ¿verdad? Cada quien es difícil. Nada, ni que te hablen, ni que te digan. Y yo creo que debería de
Sí, o que te digan, mira Dios, ni que te hablen de Dios ni siquiera, ¿verdad? Porque es una cosa que solo, y un sacerdote me decía, yo creo eso, decía, lo que pasa, Betsaida me decía, es que el espíritu y el cuerpo no están disasociados, están unidos. Y si tú te enfermas del cuerpo, te enfermas del espíritu. Y si tú te enfermas del espíritu, te enfermas del cuerpo, o sea, somatizas. O sea, pero totalmente, están integrados, pues, que no puede decir que el espíritu va por un lado y por otro, como decíamos, no es que el intelecto esté por un lado, la psiquis por otro, la voluntad, todo está unido. Entonces, y igual pasa con la Trinidad, todo está unido, pero para efectos de salvación se nos va dando una revelación paulatina. Sí, Susi. Mira, pensaba yo, por eso será que cuando caemos enfermos no podemos rezar. Pues sí, no podemos rezar. ¿Y cómo vamos a poder rezar? Fíjate que cuando le digo al Señor que siento pues estar muy feliz en presencia del Señor ante el sagrario y todo, digo, Señor, recuerda que cuando estoy bien de salud, porque posiblemente en una tragedia, en una angustia, no voy a poder ni... Por eso eran las jaculatorias, ahí es donde sirven las jaculatorias, porque no puedes rezar, pero sí puedes decir, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, Señor, te pido. Una jaculatoria es, en ese momento, es la muleta. Porque no se puede de otra manera, no se puede, no está el organismo capacitado ni para reconocer, si apenas estamos entendiendo lo que nos está pasando, que vamos a entender otro misterio mayor. Sí, sí. Entonces, bueno, lo importante aquí es darse cuenta que esto que estamos viendo tiene jerarquías, pero jerarquías no a nivel así como lo entendemos humano, no como el gerente del segundo, no, es jerarquía de verdades, o sea, las verdades. Entonces, este dice que es el segundo principio. Acuérdense que estamos viendo los principios metodológicos para entender la Trinidad. Entonces, la primera, ya lo vimos, era la fe, cómo la fue interpretando cada uno, cómo la podemos ir desarrollando. Y bueno, luego tenemos el segundo criterio o principio, que es jerarquía de verdades, que debe de guiar este método de reflexión sobre Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues entonces aquí ya no nos vamos a ayudar de los padres de la iglesia, sino nos vamos a ayudar de la patrística. La patrística es otro periodo en la historia de la iglesia que trata justamente de hacer accesible el dato revelado. O sea, lo que Dios reveló tiene que irse actualizando en distintas épocas, pero sin cambiar la verdadera revelación, solo haciéndola accesible, pero tomando en cuenta esa verdad que cuando habla de jerarquía es que es el centro, pues no puede haber otra verdad, hay una sola verdad. Entonces, aquí es donde hablamos de jerarquía. ¿Y cuál es la primera? Es el hecho de entender, de saber, de estar cierto 100% que lo que yo estoy diciendo es un dato revelado. Allí es donde miren que los protestantes han tenido, pues, ¿qué dijera yo cuando dicen, no, es que eso no está en la Biblia, o sea, eso no está revelado? ¿Creer eso? Por ejemplo, los dogmas, pero ahí nosotros tenemos que entender algo, que la dogmática ha sido un esfuerzo de la tradición para mantener el dato revelado en su verdadero punto, ¿verdad? Y no distorsionarlo. Pero ciertamente es algo que lo va a hacer la patrística y luego la escolástica con una forma mucho más fuerte. Entonces, el primer punto es la revelación. Y esa revelación debe ser acogida por fe. Entonces, juntamos el principio 1 con este. Segundo, que es la revelación, pero la revelación yo no la debo de
de ir a la Sagrada Escritura bueno, sí puedo ir por curiosidad, de repente ahí pues hay algún acto extraordinario que me ayude. Pero vean, por ejemplo, qué le dice Jesús a los caminantes de Maús. Escudriñen las Escrituras, ellas hablan de mí. Entonces, cuando nosotros buscamos en la Escritura, nosotros buscamos el encuentro, la relación, la intimidad con ese Dios, ¿verdad? Para ir entendiendo ese misterio. Entonces, el tema es el dato revelado y entonces va a imponer un orden y una secuencia de pensamiento. Cuando tengo entonces la fe, yo entro a la lectura de la Escritura con una fe intuitiva. Pero entonces, yo sí creo que Dios se dio a conocer ahí, en eso que yo estoy leyendo. No voy dudando, pues voy para quererlo encontrar, para quererlo acrecentar esa fe. Entonces voy a llevar una secuencia en mi pensamiento, un seguimiento en el pensamiento sobre esos mismos datos que se va dando. Y se dan cuenta que en el estudio lo vamos viendo. Por ejemplo, y otra vez aquí el lenguaje nos confunde. Por ejemplo, cuando dice, por ejemplo, que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. ¿Qué Dios? Él tenía una mentalidad politeísta, porque había salido de un... O sea, nosotros tenemos que entender el dato revelado desde un contexto cultural. ¿Qué Dios fue el que le dijo eso? No, nosotros suponemos que es el mismo Yahvé. Pero a saber, porque Yahvé lo que hace es darle un cordero. O sea, Yahvé sale al encuentro de este hombre que por fe intuitiva iba a entregar y sacrificar a su primer hijo, porque era la cultura, era la época, era la costumbre. Él era de Ur de Caldea, y entonces... Pero si nosotros creemos en la Biblia, y lo que dice la Biblia, tenemos que creer que ese Dios era Yahvé. Pues fíjate que no, porque acuérdate que nosotros tenemos distintas tradiciones en la Biblia. Tenemos la tradición yahvista, la tradición eloísta, y tenemos géneros literarios. Entonces nosotros tenemos que descubrir realmente, y tenemos que ir conectando el contexto. No tenemos que sacar a la persona de Abraham de su contexto histórico, porque si no, porque el capítulo 11 cuenta cómo era su contexto histórico. Al final del capítulo 11 dice que el que sale de Ur de Caldea ni siquiera fue Abraham, fue su papá, ¿verdad? Y sale con todo ese proceso, salieron de esa situación. Pero también ahí vamos viendo el dato teológico. Van saliendo de una situación histórica, pero también van saliendo de una situación religiosa. Pero ellos no lo saben. Pues lo va a saber Abraham cuando tiene ese encuentro con ese ser que le pide que se despoje y que le crea, porque mostraré significa cree en mí, porque no le dice ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces, le cree. Pero si no, no hay historia. Pues. Bueno, pues, pero el protagonismo no es de Abraham, es de Yahvé. Porque él es el que salió al encuentro, pero nosotros nos quedamos alabando la fe de Abraham. Entonces, a veces nosotros, el lenguaje es el que a veces no nos ayuda. Volvemos al mismo círculo. Y de repente nosotros no es que le quitemos un valor a Abraham, porque está su disponibilidad, pero ante todo está el protagonismo de Dios, porque hay que acordarse que lo que se revela en el texto bíblico es Dios, y va utilizando instrumentos humanos que se ponen en la disponibilidad de Él. Eso no lo debemos de perder en la revelación. Y luego tampoco debemos perder lo que Jesús revela, que Dios es amor. Entonces nosotros tenemos que ir conectando, haciendo todas esas. De hecho, estas verdades dicen eso. Dice que la revelación acogida en la fe
no permite que la reflexión elabore libremente los datos, sino que impone un orden y una secuencia de pensamientos sobre los mismos datos. En pocas palabras, existe una jerarquía, un orden inalterable que forma parte del contenido revelado. Entonces, el protagonismo es de Dios, ¿o no? Él es el que se revela. Él es el que sale al encuentro. Él es. Bueno, entonces esa es la primera cosa que yo tengo que entender. Y que los seres humanos son seres humanos que después de que Dios toma la iniciativa, ellos si tienen algo de beneficio o mucho, es porque se disponen. Cuando dice, Abraham marchó, claramente se dispuso. Cuando dice, María marchó, se fue a ayudar a su prima. Es decir, le creyó todo lo que le dijo. Entonces la creencia no es una creencia piadosa que yo me quedo aquí encerrada dando gracias porque todo lo que me está pasando, sino que es una acción. Inmediatamente va la acción. O sea, al creerle a Dios, inmediatamente va la acción. Fíjate, yo busqué porque si existía, no, pero yo sí la busqué si existía esa palabra, pero es médica, que es una función de los pulmones, dice ahí. Entonces habría que ver aquí si se confunde. Tal vez es la correlación de, porque dice qué es la expiración y la expiración. Entonces, fíjense pues que lo que dice. Entonces, el dato inalterable es el revelado, ¿verdad? Y la fe misma se altera si el orden se modifica. Claro. Imagínense ustedes lo traumados que vivimos siempre por no ser como Abraham o como la Virgen. Es que no se puede. Pero si nosotros vemos las maravillas que Dios hace en Abraham y en María y en José y en cada uno dentro de todo su discurso de las circunstancias que está viviendo, pues yo sí creo que sí puedo creer que Dios hace cosas grandes en todos los seres humanos, si se lo permiten o no. Sí, Susi. Mira, qué bueno que aclaras esto, porque cuando pensamos en la revelación del ángel a la Santísima Virgen, no es la Santísima Virgen, es Dios mismo que se abre al corazón de ella. Claro. Y es con Abraham y es en cada uno de nosotros. Y muchas veces por el lenguaje confundimos algo tan básico. Primero es Dios y por secuencia somos nosotros. Claro, y si hay algo que debemos nosotros reconocer en nosotros mismos, que según Ranner también es gracia. No es que nosotros lo podamos hacer desde nuestras capacidades. Entonces, es disponernos. Estar disponibles es una gracia de Dios, ¿verdad? Fíjense que este ejemplo lo he puesto muchas veces con Santa Teresa de Jesús, que me parece que, aunque Ranner no existía en ese tiempo, pero Santa Teresa lo tenía claro cuando ella decía, porque acuérdense que Santa Teresa es vista como una mujer agresiva y grosera muchas veces en el trato con sus propias religiosas. Y una vez dice que ella va caminando y oye, y soberbia, parece que tenía cierta altanería en su personalidad. Y oye que están murmurando y escucha lo que están diciendo de él. Y ella responde de una manera muy simple. Dice, cuando ustedes miren que yo hago algo malo, actúo mal, por la soberbia, por lo que ustedes quieran, pídanle a Dios por mí, porque es la Teresa actuando. La Teresa, ¿verdad? Ahora, si ustedes ven que hago algo bueno, pues tampoco se queden en mí. Denle gracias a Dios porque es Dios actuando en la Teresa. O sea, está como muy claro, ¿verdad? Si nosotros vemos a personas que hacen muchas cosas bien, pero nosotros nos quedamos en las personas. No logramos darle la gracia porque Dios está actuando en esa persona. Algo pasa con nosotros. Será nuestra humanidad. Es cierto, nos fijamos mucho en los defectos, en fin, y en que metió la pata.
Nos quedamos o en el defecto o en la cualidad, sí. A una persona la endiosamos muchísimo y a otra la satanizamos totalmente, ¿verdad? Y resulta que no es así, sino que Dios justamente viene, dice Jesús, yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. Entonces lo tenemos entrando a la casa de Zaqueo, lo tenemos llamando a Mateo, a Judas y todo, pero a veces cuando yo oigo a las personas que dicen, no, es que ellos deben de haber sido tan santos para que el Señor los llamara. Pues toda la historia dice que no era. Yo creo que no, yo Pues creo no. que tampoco. Bueno, pero Al ahí... contrario, él pone ejemplos de los que no son santos. Sí, entonces, Para pero que lo nosotros, entiendan. pero eso está en la escritura. ¿Dónde resulta que nosotros lo cambiamos? ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde lo cambiamos nosotros? Porque eso está en el dato revelado. Está súper claro. Pues sí, pero es la interpretación verdadera. Entonces, Como le gusta. Entonces, fíjese, dice, la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, aquí habíamos buscado esa palabra, Hildita la buscó, dice, médicamente es la función de los pulmones, ¿verdad? De entrar el aire y purificarlo, ¿verdad? Pues esa misión que tienen los pulmones es la del Espíritu Santo. Ese dato revelado lo tiene que purificar, lo tiene que hacer accesible a nuestra propia historia. O sea, el aire entra envenenado o sale envenenado de nosotros. ¿Cómo es? Entra puro y sale envenenado. Ni tan puro, ¿verdad? Bueno. Bueno, pero se supone Pero que el el aire puro. Y que los... No O sea, las oigo. No, es que estamos hablando como la palabra aquí que dice expiración del Espíritu Santo y nosotros lo buscamos en Google y dice que es la palabra expiración tiene que ver con una función de los pulmones, de que entra el aire, bueno, ya no sabemos si entra tan puro, dice Gildita, pero el hecho es que diga Pini, el hecho es que entra, los pulmones lo purifican y entonces ya sale, pues, viciado, ¿verdad? Ya no sale tan bueno. Nos purifica por dentro. Okay. Bueno, pues esa es la acción del Espíritu Santo. Es como quitar el virus de las computadoras. ¿Ves? Eso es lo que tenemos que ir haciendo. Eso es lo que tenemos que ir haciendo con la Santísima Trinidad, de ese misterio, cómo está repetido en muchas formas de nosotros, de nuestra humanidad. No necesariamente tenemos que verlo como algo ajeno. Sí, Susi. Ah, no, Sandra, perdón. Esto no se referirá al soplo, el soplo del Espíritu Santo. Pues puede ser también eso, ¿verdad? Pero aquí... No, pero es para él. Sí. No es soplo, no es... Es que si no hubiera dicho visitar. Sí. O sea, aquí, acuérdense que aquí estamos, aquí en esta jerarquía de verdades, estamos tratando de entender en esta jerarquía de verdades que la acción de Dios es una sola. Dios es el protagonista uno solo. Pero entonces nos está guiando la patrística, es otro periodo de la historia, donde habla ya de las misiones. Cada uno de las personas trinitarias tiene una misión, ¿verdad? Pero eso es más que todo por tema pedagógico, ¿verdad? Entonces dicen aquí, Sandra, que dice que utilizaría otra palabra, si fuera como el soplo, dice, utilizaría como insuflar, pero dice, según lo que vemos en Google, es algo que entra en nosotros para purificarnos por dentro, según la explicación. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. No es que esté soplando. Está entrando, exacto. Por eso uso concentrador de oxígeno. Como eso, como un concentrador de oxígeno, algo así. Y estaban poniendo otros ejemplos, ¿verdad? Como cuando nosotros usamos la computadora y hay un virus, ¿verdad? Entonces ponemos un antivirus, ¿o qué otra cosa dijiste tú? Procesar la información.
sea, tenemos muchas maneras en nuestro organismo, en la tecnología, de ir viendo este orden de verdades reveladas, ¿verdad? No solo en el tiempo, o sea, no solo en la historia, porque eso implica un antes y un después, el tiempo, ¿verdad? Sino que acordamos que Dios es una realidad eterna, ¿verdad? Que no ha tenido principio ni ha tenido fin. Entonces, desde siempre ha sido esa su realidad trinitaria. Ahora, por dato revelado, por amor, él da a conocer esto, es su esencia. Y entonces tampoco dice que es operacional, que tampoco son las operaciones, causa y efecto. O sea, que porque hubo pecado original, por eso hubo... No puede ser así. Ese no es el razonamiento. Porque entonces quiere decir de que se le salieron las... No, que se le salieron las cosas. La creación se le salió de las manos y después tuvo que arreglarla de otra manera. Pero Génesis 1, como dato revelado, dice que toda la creación fue buena. Y el tema de la libertad es un tema que es la gracia más grande que podemos tener. En fin, tenemos que ir poniendo todas estas ideas que nos va dando el folleto y que para mí están preciosas, la verdad. Ya están pidiendo ahí entrar. Ok. Entonces dice que hay que tomar en cuenta este orden de verdades, por favor. ¿Sí, Susi? Mira, yo me quedé confundida cuando hablaste del pecado original, que no es como lo hemos entendido. Bueno, lo que pasa es que sí, el pecado de origen lo que significa es que no asumimos nuestra creaturalidad, o sea, el árbol representa un límite como criatura y nosotros pues rebasamos el límite y tuvimos consecuencias, ¿verdad? Del límite. Claro que Génesis 3 nos lo va a describir de una manera muy antropomórfica, pero nosotros debemos... Pues de alguna manera, volvemos a lo mismo, al igual. Bueno, dice aquí Ana Lu que ya terminamos, que porque ya están entrando las otras personas. Ya está superando. Ya nos pasamos. Así es que nos falta la 3, ustedes terminen leyendo esta jerarquía de verdades y luego nos falta la otra, la tercera, que es la analogía, me parece. La analogía. Sí, entonces está muy bonito, la verdad. Así es. Siempre sobre este tema, el Dios único. Sí. Bueno, entonces las dejo porque ya me están diciendo aquí. Adiós, gusto en verlas. Gracias, Betsaida. Gracias por todo. Igual a ustedes. Feliz día, nos vemos. Lindo tema. Bye. Gracias.